Acá en la sala Zoom, en la transmisión de Facebook. Ahora sí, vamos a contar con la ponencia de Josué Aguirre, conocido por muchos como Monitor Fantasma. Josué Aguirre es un edutuber piurano, creador de contenido audiovisual en su canal de YouTube Monitor Fantasma, donde elabora videos de divulgación filosófica, crítica de literatura y opinión de diversos temas. A Josué lo podemos presentar como un comunicador de profesión y un literato de vocación. También ha escrito muchos libros, entre ellos podemos encontrar La Rifa en el 2014 y uno que me gusta mucho, que es Las aventuras del chico Fleitas en el 2012. Entonces, ni más ni menos, le dejamos con Josué Aguirre. Buenas noches, Josué. Hola, muchas gracias. Muy buenas noches. Quiero agradecer antes que nada a la Universidad Nacional de Ingeniería, a través del voluntariado Inspírate Uni, por invitarme a compartir este espacio, a todos los que están aquí presentes y en especial a Vivian Vargas, subdirectora del proyecto, que fue la que me contactó para la ocasión. No será este un video en el que empiece por decir hola fantasmas, pero al menos ya tengo preparado mi café y me he puesto cómodo para filosofar acerca del futuro, el conocimiento, la tecnología, los oficios que aún no existen, y razón por la cual me veo la necesidad de retitular esta ponencia más bien como 6 lecciones sobre el futuro. Creo que es un título que abarca un poco más de cosas sobre las que me he tomado la libertad de pensar. Creo que sería un poco ocioso subestimar la inteligencia de los aquí presentes, o en todo caso sería redundante, decirles algo que ya deben haber escuchado probablemente desde sus padres, sus abuelos, sus profesores y todos aquellos a quienes consideran boomers. Los tiempos cambian. ¿Quién no ha escuchado esta frase? Sí, yo creo que la hemos escuchado todos y tantas veces que ya se ha desnaturalizado, ya ha perdido su carácter de gravedad. Y es que resulta que el mundo funciona como un mecanismo de reloj donde hasta el más mínimo cambio destruye por completo toda previsión, sobre todo cuando se hace de aquí a 5, 10 o 20 años de diferencia. Con lo cual, filosóficamente, se cumple algo que dijo un gran científico peruano llamado Santiago Antúnez de Mayolo. El mundo es un sistema en equilibrio inestable. Claro, Antúnez de Mayolo se refería más bien a la interacción de las partículas subatómicas. Pero si él viviese en el presente, diría que su enunciado se aplica también para cosas más grandes. Y eso teniendo en cuenta, por ejemplo, la pandemia global que atravesamos por causa de un virus que no podemos ver, no podemos oler, pero está allí y le gusta enfermar a gente que ni siquiera sabe que está enfermo. Con lo cual se cumple este famoso pensamiento del Joker que ya viene rondando por mucho tiempo en Internet, que dice, introduce un poco de anarquía, altera el orden establecido y todo se volverá un caos. Ahora, este pensamiento, que podría ser la pesadilla de todo ingeniero, ya se encuentra contemplado en las matemáticas, donde aparece propiamente en la teoría del caos, tipificado como la teoría del caos. Y esto nos advierte que en ciertos sistemas, si aparecen pequeñas variaciones en sus condiciones iniciales, podrían implicar grandes diferencias en su comportamiento hacia el futuro, lo cual se hace patente en metáforas como el llamado efecto mariposa. Un efecto que de repente ya conocen a través de la película famosa del año 2004. Aunque bueno, yo digo famosa porque pues, ya pasaba hace algún tiempo, en su tiempo me acuerdo que fue famosa, porque en el cine de ahora ya han cambiado bastante las cosas, y sobre todo en el género del suspenso fantástico, donde existe un antes y un después de Christopher Nolan. Así que quizás a muchos no les suena del todo la película, pero bueno, no importa porque no vamos a hablar mucho de cine, sino más bien de la cuestión que planteaba desde el inicio, que era, hasta el aleteo de una mariposa puede causar una tormenta del otro lado del mundo. A ver, esto no es del todo cierto, es realmente una exageración, o en todo caso es algo que no se cumpliría, al menos si es que no añadimos otras variables, como por ejemplo el factor tiempo. Cuando hablamos de tiempo, no vamos a hablar de una semana, de un mes, de un año o 10 años, pero que de repente sí que en 10.000 años, en 1.000 millones de años, sí que podría ser que este leteo de una mariposa represente un cambio sustancial. Y esto lo decía, por ejemplo, el matemático estadounidense Edward Lorenz. Él nos decía, imagínate que este mundo, el mundo en el que vivimos,
lo podamos clonar en este preciso momento con todas las cosas que existen, con todos los seres vivos, con todo lo que está ocurriendo en este preciso momento, y que además en este nuevo mundo se cumplan todas las leyes del universo tal cual se cumplen acá. Sin embargo, en este nuevo mundo añadamos una sutil diferencia. Hagamos que en este nuevo mundo una mariposa, por ejemplo, en el Amazonas, empiece a aletear allá y aquí no. Nada más añadamos este pequeño aleteo, nada más, la única diferencia que vamos a añadir. Entonces, tú vas a ver que poco a poco ese nuevo mundo va a ir cambiando significativamente. Hagamos un ejercicio mental. Por ejemplo, supongamos que ese aleteo de la mariposa hizo que se vuelva evidente para un camaleón que no la había visto antes. Este camaleón, que se iba a ir a dormir sin comer, pues ahora se le abrió el apetito y siguió en cacería. Y en esta cacería, este camaleón pisó una rama y esta rama se rompió. Esta rama y el camaleón cayeron al río y ambos aportaron a que se taponee un afluente del río que no se iba a taponear en el otro mundo. Esto causó que se genere una gran inundación en una porción amplia de tierra. Y esta inundación a su vez debilitó las bases de un cerro y este cerro destruyó un poblado y en este poblado iba a nacer una persona que de repente iba a encontrar la solución al problema energético de la Tierra. Entonces, ciertamente estoy exagerando bastante para ejemplificar, pero incluso si es que esta cadena de eventos se desarrolla con hechos más sutiles, puede que de repente no en 100 años haya un cambio drástico, pero de repente en 100.000 o en 1.000.000, con toda seguridad, este nuevo mundo clonado acabará por ser tan diferente a nuestro mundo que no lo vamos a reconocer. Y lo más gracioso de todo es que los habitantes de este nuevo mundo tampoco nos van a reconocer a nosotros. Van a pensar que nosotros somos una especie rara. Ahora, llegado a este punto, la pregunta no es cuál de los dos mundos es el original, porque ambos lo son, aunque ambos han evolucionado bajo diferentes circunstancias. La mecánica vendría a ser más bien la misma de la paradoja del gato de Schrödinger. ¿Qué es la paradoja del gato de Schrödinger? Bueno, Erwin Schrödinger fue un filósofo austriaco, un poco contrariado por el desarrollo de la mecánica cuántica, que propuso alguna vez un experimento mental. Ojo con esto, porque la ciencia no solamente se desarrolla a través de experimentos empíricos, sino que también hace experimentos mentales que obedecen a las reglas de la lógica, y de ahí que exista la ciencia teórica. Este es un buen ejemplo de eso. Schrödinger decía que si un día metemos un gato en un cofre, y en este cofre hay un veneno que matará al gato instantáneamente, y que este veneno además se liberará a través de un interruptor cuántico que tiene 50% de probabilidades de activarse y 50% de probabilidades de estar desactivado, antes de abrir el cofre, ¿el gato está vivo o está muerto? Esa es la pregunta que se hace Schrödinger. Claro, si tú eres más o menos listo me vas a decir, pues bueno, lo sabremos una vez que abramos el cofre. Claro, pero ¿hasta entonces qué? Hasta entonces, continúa Schrödinger, la mecánica cuántica nos dice que el gato está vivo y está muerto al mismo tiempo, aunque esto escape de nuestra lógica. Ahora, este experimento es una crítica a la mecánica cuántica y por eso pasó a ser conocido como la paradoja de Schrödinger, ya que nos hace ver que cada cambio, incluso un cambio generado por un capricho cuántico, puede generar o puede determinar todo nuestro porvenir, puede cambiar todas las reglas del mundo tal como lo conocemos. Y esto se cumple con las palabras que decía Antunes de Mayolo, que tras esto suenan más filosóficas que nunca. El mundo es un sistema en equilibrio inestable. Si aún esto no queda del todo claro, en física se dice que hay tres tipos de equilibrio. Está el equilibrio estable, que es cuando hay pocas posibilidades de variación. Está el equilibrio indiferente, que es cuando las posibilidades de variación del estado original del objeto son del 50 y el 50%. Y también está el equilibrio inestable, que es cuando al más mínimo roce, a la más mínima variación, puede que nos vayamos a comer palomitas, por no decir otra cosa. Pero bueno, tampoco quiero ser del todo fatalista, porque lo que en realidad os quería decir es que la mayoría de planes que hacemos a futuro son tan impredecibles que deben incluir una resistencia al cambio o una capacidad de adaptación, para que así de aquí a 20 años, cuando alguien abra tu baúl y te pregunte, oye, ¿y tú cómo estás? Tú le puedas decir, estoy vivo.
No sé si el interruptor se encendió, pero en todo caso, si se encendió, yo soy más tóxico que el veneno. Respiro veneno. Eso es adaptación. Así que esta sería la primera lección de este día, la primera lección para el futuro, la cual creo que ya se están siendo convocados por la UNI, no habrá mucho drama para decirlo, que es: el universo nunca va a conspirar contigo. Y esto parafraseando a Paulo Coelho. Y perdona si te gustó El Alquimista, pero déjame decirte que este es un libro que tiene una pésima enseñanza. Y es que si tú crees en el universo, y más aún si es que conoces cómo funciona el universo, eres tú el que tiene que conspirar con el universo, no al revés. El universo es como esa chica que no te quiere. Es complicado, es caprichoso, no sabes si existes o no. Y cuando crees que sabes algo de ella o de él, cambia todas sus reglas por completo. Así que la pregunta que queda por hacernos es: ¿debería esperar yo que el universo se vuelva predecible para entenderlo? ¿O debería yo ampliar mi entendimiento y mi capacidad de adaptación? Bueno, voy a dejar esta pregunta en el aire para que ustedes mismos se la respondan. Ahora, de momento me gustaría comentarles que cuando me refiero al universo no me refiero solamente a un lugar, me refiero a todo el espacio, todo el tejido espacio-temporal que propuso Albert Einstein en su teoría de la relatividad general. El universo no solamente es un lugar donde hay planetas, hay estrellas, hay agujeros negros, hay quarks, hay nebulosas. El universo es además todo eso, todo ese conjunto, junto con todo lo que ha acontecido desde el Big Bang hasta su final, junto con todas las posibilidades que eso encierra. A mí, para graficar esto, me gusta utilizar la metáfora de la patata. Me gusta hablar del universo como si fuera una papa. Una papa es algo que ya está hecho. Es así como el universo, una papa es una cosa que está dada, es una cosa compacta. Sin embargo, por nuestra configuración tenemos una limitación. Y esta limitación es que podemos ver la patata, pero solo una hojuela por vez. Ni siquiera podemos retroceder ni adelantar en hojuelas, como en Spotify. Lo que hacemos nosotros es, solamente podemos esperar nosotros que venga la siguiente canción, o digo, la siguiente hojuela. Y así una y otra hojuela por vez. Y esto naturalmente no quiere decir que no existan más hojuelas en el futuro o dos o más hojuelas detrás de nosotros. Todas están ahí, todas están dadas ahí de forma atemporal, pero gracias a nuestra percepción limitada, lo que podemos hacer solamente es ver un corte a la vez, un corte de patata por vez, una hojuela por vez. El universo no tiene cuentas premium. Y así esto te parece apenas accesible, para complicar más el asunto, también deberías considerar lo que dijo el filósofo, matemático y lógico británico Bertrand Russell, con su teoría del universo de los 5 minutos. Él decía que nada nos puede garantizar que la Tierra, el sistema solar, todo lo que existe, junto con los recuerdos que tenemos, no haya sido creado hace tan solo 5 minutos. Cosa que es, de alguna forma, una verdad irrefutable, porque no hay manera de comprobarlo. Y bueno, de ahí también se parten otras hipótesis, tales como, por ejemplo, que la vida es una simulación, que es lo que conocemos como la hipótesis del simulismo. O también la teoría solipsista del mundo, que es pensar que todos, e incluso yo que te estoy hablando de este lado de la cámara, soy solo un producto de tu imaginación. Me acuerdo que cuando tenía 16, 17 años y terminaba el colegio, también pensaba mucho en esto. Pero bueno, esto último lo menciono más como una curiosidad, más que para compartir conocimiento para hacerles dudar del que ya poseen, lo cual es una de las características intrínsecas de la filosofía, con lo que seguro que si visto así tú me dirás: ay, qué pesada que es la filosofía, porque la verdad es que siempre nos quiere enseñar más cosas de las que necesitamos saber. Y en cierta forma esto es verdad, pero en cierta forma, porque de otro lado, si es que solamente vemos las cosas bajo el criterio de la utilidad, al final lo útil se convierte en inútil. Por ejemplo, si tú que estás viendo esto tienes 16 años, 17 años y estás por entrar a la universidad, eh, quizás deberías pensar también que a los 16 años ya podrías trabajar bajo el consentimiento de tus padres, razón por la cual para tu familia en este momento lo más útil es que comiences a generar ingresos y que lo más útil antes que estudiar sería que te vayas a cargar bultos al mercado. Eso sería lo utilitario.
Pero por el contrario, estás aquí escuchando esta charla, una charla que quizás no te va a servir para llevarle pan a la casa, pero que sí te va a dar conocimientos y que a la larga va a hacer que hagas mejores cosas que levantar costales de arroz. Así que te pregunto, ¿qué cosa es más importante? Y aquí nos encontramos con la segunda lección para el futuro. Lo importante no es necesariamente lo utilitario. Puede que sí, pero ¿cómo sabemos qué va a pasar en el futuro? Precisamente porque no sabemos qué cosa va a pasar en el futuro, lo importante es más bien hacer las cosas de la forma más correcta que nos sea posible. Por ejemplo, a mí me dijeron de la uni, ven Josué a dar esta charla que no te vamos a pagar nada y solamente te vamos a poner en la gráfica. Y yo dije, bueno, ¿y a mí para qué me sirve que me pongan en la gráfica? No, en realidad no dije eso, yo dije, qué bien, a mí me gusta esto porque esto me va a servir pues de repente para poder hacer algo tipo el efecto mariposa. De repente entre ustedes puede que haya alguien que vaya a cambiar en el mundo, puede que entre ustedes haya alguien que vaya a cambiar el mundo. Y si yo tengo la oportunidad de decirle unas cosas a ese alguien, o bueno, vamos a hacerlo personal, si yo tengo la oportunidad de decirte algunas cosas, entonces me siento honrado de hacerlo. Así que no te confíes tanto en lo utilitario. Lo utilitario más bien funciona para el presente, digámoslo así. Pero el universo no solamente es el presente. Como ya lo he dicho, es como una patata de la cual vamos conociéndola una hoja por vez. Y así, lo que es utilitario ahora y sirve para el ahora, mañana pues va a tener más utilidad que un telegrama. ¿Han escuchado ustedes alguna vez sobre el telegrama? ¿Saben qué cosa es el telegrama? Bueno, yo voy a decir que sí a ambas cosas. Porque yo cuando estaba en el colegio, y sí, ya hace mucho tiempo que estuve en el colegio, llevábamos un libro de texto que a la sazón ya era anticuado para su momento, en el curso de lenguaje, que no sé cómo se llamará ahora, creo que se llama comunicación, gramática, no sé. Pero en su momento le llamábamos lenguaje. Y en este libro de texto había un capítulo instructivo sobre cómo enviar un telegrama. Un telegrama, para el que no lo sepa, es como una carta, de esas cartas que se mandaban antes por un sobre a través del correo. Pero en este invento, la carta no llegaba a la otra ciudad, sino que tenía una función especial, porque el telegrama llegaba mucho más rápido que una carta, ya que no se necesitaba mandar la carta físicamente al otro lado, a donde querías tú mandarla, a la otra ciudad, ¿no? Simplemente se transmitía el mensaje por teléfono y en la otra ciudad alguien escribía, lo tipeaba y mandaba el mensaje de la central telefónica hasta la vivienda de la persona que necesitaba recibir este mensaje. Entonces, supuestamente era un gran avance en ese entonces, pues porque llegaba la información pues apenas en unas horas. Una carta podía llegar hasta en una semana, entonces ya no tenía sentido, pues habían cosas que ocurrían en ese momento, entonces el telegrama era un sistema de mensajería de emergencia. Así que este sistema de emergencia era un sistema bien particular, que tenía entre sus características cosas bien interesantes, como por ejemplo, que cobraban por letra. Así que cuando estaba escribiendo esta ponencia quería incluir aquí un chiste sobre telegramas, que es el chiste del PPP, PPP, PPP y CCC, CCC, CCC. Pero creo que como es muy vulgar, no lo voy a replicar. Además, como yo sé que ustedes son amantes de la tecnología, probablemente ya lo estarán googleando y se reirán y sabrán por qué no lo he replicado. Pero bueno, en fin, lo que les quería decir es que cuando yo estaba en primaria teníamos esta tarea, ¿no? Entonces, eso fue más o menos por el año 1993 o el 92, y sí, aún existían los telegramas, pero ya era una tecnología que estaba casi en desuso. Pero lo interesante es que luego de haber hecho esta tarea, bueno, no fuimos a la central de teléfonos a mandar el telegrama. La tarea era escribir un mensaje como si fuera un telegrama, ¿no? Para poder más o menos entender el lenguaje, ¿no? Entonces, luego de esta charla, un amigo mío, que estaba fascinado por la tarea y el mundo de los telegramas, me dijo, yo de grande quiero ser redactor de telegramas. Con lo cual, su única experiencia era que él sabía abreviar telegramas, ¿no? Entonces, bueno, estaba muy entusiasmado con esto, pero en ese momento yo no lo sabía, pero este chico era como el gato de Schrödinger, es decir, estaba medio muerto y no lo sabía. Pero es que en cierta forma
Era comprensible porque este niño solamente vivía su presente y no tenía cómo saber lo que venía después. Yo tampoco en ese momento lo sabía, porque como dije, luego, en unos años después, se hicieron populares los beepers. ¿Qué era el beeper? Pues bueno, era un aparatito donde podías escribir un mensaje de texto sin tener que utilizar el celular. Luego los celulares a fines de los 90 incluyeron esta función, así que para ese entonces ya ni los beepers ni los telegramas tenían sentido. Pero lo curioso es que esta tecnología cambió el mundo alrededor de entre 5 y 10 años. Nadie tenía cómo preverlo. Entonces, eso que era aparentemente utilitario en 1993 no tenía un buen futuro, al menos si es que no tenías conocimientos. Y en ese sentido, quería contarles una anécdota que me llevó precisamente a contradecir ese momento en el que mi amigo dijo, quiero ser telegramista, una profesión, la profesión de ser telegramista, no de la aplicación de Telegram. Yo cuando tenía 5 años vi una película que me maravilló. Era una película que se convirtió luego todo en una franquicia y que ahora deben conocer bastante bien porque está bastante de moda. Se trata de Guerra de las Galaxias o Star Wars. Y yo me acuerdo que en esta serie de películas, una de las cosas que más me llamó la atención no era tanto la historia, que pues, al fin y al cabo esta lucha del bien y del mal, pues bueno, no era de lo más original, pero a mí lo que más me impresionó fueron algunos adelantos tecnológicos, como por ejemplo el poder ver a la persona con la que hablabas. Aunque esta persona estuviera del otro lado del mundo o en la ficción de la película en otra galaxia. Entonces, yo estaba muy entusiasmado con esto. Tanto sí que recuerdo claramente que en 1989 había visto un programa antiguo que se llamaba Sábado Gigante con Don Francisco, no sé si se acordarán de él. Bueno, un programa bastante típico de los 80s y de los 90. Y en este programa presentaron en aquel entonces lo que era el primer teléfono con el que se podía ver a tiempo real a la persona con la que hablabas. Lo cual no dejaba de ser una chancleta que transmitía 2 cuadros por segundo a 144 píxeles. Sí, pero en ese momento yo dije, wow, esto es el futuro. En razón por la cual, cuando mi amigo dijo que quería ser telegramista, yo le dije, bueno, estás loco. En el futuro, la gente no va a necesitar escribir para comunicarse. La gente se va a ver por video y ya. La pregunta es, ¿tenía yo razón? Bueno, yo ciertamente me estoy preguntando si es que tenía razón o no, porque sí, la capacidad está ahí. Y esto es lo que me lleva, por ejemplo, a dar esta conferencia. Yo aquí desde Piura, ustedes allá en Lima, mirándonos mutuamente a través del video. Yo en mi casa, ustedes en la suya. Yo arreglado de la mitad para arriba, por debajo en calzoncillos. Y así, juntos tener una charla que de otra forma no hubiera podido ser posible. Pero por lo demás, esta capacidad que la tenemos ahora mismo en todo momento, no la utilizamos habitualmente, porque de alguna forma nos parece incómoda. Tenemos incluso una fobia, la fobia del siglo XXI, que es la telefonofobia, que es que en lugar de responder a nuestros padres cuando nos llaman, o a nuestra novia, o a nuestro jefe, preferimos más bien escribirnos por chat. Preferimos además hacerlo resumidamente, como en el telegrama. Entonces, ¿cómo es de paradójico el futuro, verdad? Así que la tecnología ha cambiado y nos ofrece tantas posibilidades, pero no necesariamente todos las aceptamos o las hacemos de nuestro uso cotidiano. Por ejemplo, ahora mismo se pueden fabricar autos que vuelan, pero si tú vives en el piso 20 de un edificio, no te gustaría despertar y ver un taxista por la ventana. ¿Qué le vas a decir? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va el tráfico? Y él te va a decir, pues sí, ahí, bueno, hemos tenido días peores, pero bueno, en fin. No, a nosotros nos gusta que los vehículos estén en el suelo, nos parece que es la mejor forma de que funcionen las cosas, ¿no? Aunque nos resulte engorroso, pero estamos acostumbrados a algo, ¿no? Entonces, puede que la tecnología cambie, pero bueno, eso no va a hacer que nosotros cambiemos o que nuestros usos cambien. Así que la tercera lección para el futuro es que es eso mismo, aunque la tecnología cambie, no necesariamente eso quiere decir que la gente va a cambiar. Para ejemplificar esto, basta ver cómo ciertos colectivos de personas utilizan redes sociales, principalmente Facebook, para promover una serie de principios éticos propios de la Edad Media. Y en ese sentido, los invito, si pueden pasarse por mi canal, Monitor Fantasma, pueden ver que hace algún tiempo hice un video ensayo en el que hablaba de cómo mucha gente vive en la Edad Media, pero en pleno siglo XXI. Es decir, cómo hay muchos medievales hoy en día que utilizan smartphone. En realidad, con esto me refiero a que la tecnología va siempre más adelante de la mentalidad de las personas comunes.
El ejemplo más claro lo hemos visto quizás ahora en la época de crisis. El Estado peruano, por ejemplo, le ha dado un bono a las personas que necesitaban un ingreso y que no lo podían tener por la pandemia, ¿no? Este bono, la gente tenía la opción de cobrarlo mediante una cuenta de ahorros o de retirar el dinero a través de un cajero automático, que es una tecnología propia de los años 70, o también tener la posibilidad de no retirar el dinero y de poder hacer compras por Internet, que es además una tecnología de los años 90. Y sin embargo, ahora mismo, en pleno 2020, la gente está ahí haciendo colas porque no sabe de otra cosa que el papel moneda. La gente prefiere mandar sobres con dinero a otra ciudad en lugar de hacer una transferencia o un giro, por último. La gente cree, por ejemplo, que las antenas 5G transmiten el coronavirus. O sea, ya casi un sinsentido. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, un buenismo podría ser creer que las personas no saben utilizar las tecnologías porque nadie les ha enseñado. Pero en realidad las investigaciones demuestran que entran muchos más factores a tallar. Por ejemplo, se ha demostrado que más del 60% de personas no utilizan medios de pago electrónicos porque no confían en la tecnología. Piensan que el cajero les va a fallar, que con la transferencia no hay seguridad, que les va a entrar un virus a su tarjeta o que el vendedor no les va a reconocer el pago. Por otro lado, también hay gente que piensa que la tecnología es clasista. Por ejemplo, me he encontrado con testimonios de personas que dicen que, por ejemplo, no cobran por cajero automático porque si no, el Estado va a creer que tengo plata y me va a quitar el bono. Es decir, cosas que no tienen nada que ver. Pero bueno, esto basta para demostrar que existen varios prejuicios con la tecnología, que no solamente es cuestión de ignorancia. Cuando me refiero a prejuicios que no son más que barreras mentales, son que la misma gente se las pone. Bien sea porque no pueden ver con claridad el futuro o porque les gustan las cosas tal como están ahora mismo. Vamos, yo no quiero hablar en tercera persona, también voy a hablar de un caso en particular. Yo también he sido de las personas que le ha gustado cómo es el presente y no ha querido cambiar. Cuando yo entré a la universidad quería ser periodista. Yo estudié formalmente ciencias de la comunicación, con lo cual para mí ciencias de la comunicación en su momento era sinónimo de periodismo, porque era la profesión que más me apasionaba. Pero yo, cuando veía lo que era el periodismo, cuando concebía mi profesión, pensaba más bien en lo que son grandes salas de redacción, con café, con llamadas telefónicas, con compañeras, con mucho texto, con papel, vistiendo camisa y con corbata. Pero tarde descubrí que ese tipo de periodismo era como los telegramas de los 90. Estaba en proceso de desaparición. Pero yo, bueno, fui un poco necio y me aferré a mi idea. De hecho, yo había trabajado ya en un periódico por algunos años. Pero entonces aparecía un concepto con más y con más claridad que era el periodismo digital. El nuevo modelo del periodismo ya no era como yo lo había imaginado. El nuevo modelo del periodista era un tipo que ya no estaba en la sala de redacción, era un tipo que estaba siempre en la calle, que tomaba fotos y videos con su propio teléfono móvil, que estaba publicando en Internet constantemente y que era básicamente una máquina ambulante de hacer información. Y a mí no me gustaba esto, me parecía que era una cosa que tenía poca clase. Y dije, no quiero estudiar para andar en la calle pues, tomando fotitos con mi teléfono móvil, o sea, no me gustó esa idea. Entonces, yo me dije a mí mismo, bueno, no sé, si ese va a ser el futuro, entonces yo no quiero ser parte de él. Y ese fue uno de mis grandes errores. Y eso también nos lleva a la cuarta lección sobre el futuro. El futuro no te tiene que gustar, lo tienes que hacer tuyo. En filosofía hay una parábola muy interesante que se utiliza para inducir a los estudiantes al estudio de la filosofía y a profundizar en el conocimiento. Y se llama el mito de la caverna. Aunque más que una parábola, sería más bien una alegoría. Algo así como lo que estábamos hablando anteriormente sobre el efecto mariposa. El mito de la caverna lo encontramos en el diálogo de la República. En este texto, Platón dice que el proceso del conocimiento es comparable a una fila de hombres que están encadenados a una caverna. A espaldas de estas personas, dice Platón, pasan muchos transeúntes portando estandartes con diferentes figuras. Figuras de aves, de perros, objetos o cosas random, ¿no? Ahora, detrás de estas personas hay una antorcha que ilumina el paso, porque la caverna es oscura. De tal forma que los hombres que están encadenados, que están a espaldas de este espectáculo, solamente pueden ver las sombras.
Y como no tienen otro conocimiento de la realidad, ellos asumen que las sombras es la realidad. Y ni siquiera las sombras de las personas, sino las sombras de los estandartes, porque solamente pueden ver la parte superior de lo que está pasando por detrás de ellos. Entonces, la cuestión, según narra Platón, es que en algún momento uno de estos prisioneros se libera, y este hombre lógicamente se escapa de este sitio, quiere ver qué hay más allá. Y entonces se da una vuelta y lo primero que ve es a las personas que pasan y se queda maravillado con esta imagen, se queda contemplándolas y luego dice, quiero ver qué cosa hay más allá. Y luego escapa de la caverna. Sin embargo, al salir de la caverna, la luz del sol lo enceguece. Le cuesta mucho adaptar su vista a la realidad, pues porque nunca había visto las cosas con tanta luz del sol, con tanta claridad, entonces sus ojos no estaban preparados para esa visión. Sin embargo, poco a poco sus ojos van adaptándose a la luz y comienza a ver todo el mundo que hay afuera de la caverna. Entonces este prisionero pues se queda maravillado y dice, esto lo tengo que contar a mis amigos. Entonces se regresa a donde están los prisioneros y les comienza a contarles una narración de cómo se escapó, qué fue lo que vio, etc. Los compañeros le dicen, ¿qué me estás contando? Tú estás loco. La realidad es la que se ve. Y señalan a la pared donde están las sombras. Pues bueno, en efecto, cuando yo trabajaba en el periódico, era como estas personas que estaban encadenadas en la caverna. Escuché que alguien hablaba del periodismo digital y que la nueva era y tal. Y yo dije, pues no me gustó. Y dije, estás loco, el periodismo es esto, la sala de redacción. Era como los hombres de la caverna. Y sí, ese fue el gran error que cometí, frente al cual tengo que decir, felizmente, el futuro me dio una segunda oportunidad. Pero mientras tanto, y eso es lo curioso, que yo siempre he sido tan necio, me dediqué a otras ocupaciones que, si me pongo a pensar mucho, son muy propias del siglo pasado. Por ejemplo, fui editor en una revista impresa, fui director de una editorial de libros de papel, fui vendedor de autos de gasolina. Y bueno, la cuestión es que a mí me gustaba hacer cosas utilitarias porque servían en su momento, porque en cierta forma traían pan a la casa. Pero luego, casi por hobby, casi como que sin querer la cosa, comencé en esto de YouTube. Y ahí es donde se viene la quinta lección sobre el futuro. Ya he dicho que el universo es como una patata de la cual vamos conociendo por un corte a la vez. Sin embargo, el futuro no es del todo oscuro. Y yo creo que hay ciertos seres humanos que a fuerza de ensayo y error, y si no descuidamos nuestras capacidades cognitivas, podemos conseguir ver un poquito más allá. De repente, no todo lo que nos gustaría, pero sí que podemos apreciar, sí que tenemos cierta amplitud, y siempre que no nos aferremos tanto al el futuro tiene que ser como yo sea, podemos ver cómo van a ser las cosas más o menos de aquí en los próximos 3 o 4 años. Sí. Entonces, algo se puede predecir. Pero más que aprender a predecir el futuro, yo creo que ya a cierta edad y con ciertos conocimientos, más bien tenemos que hablar de aprender a arriesgar en la medida adecuada. Con lo cual yo no creo que sea una cuestión esto de oráculos, de brujería o de suerte, sino una cuestión de fallar, aprender de tus errores, leer sobre todo y mantenerte flexible en una actitud adaptativa hasta el futuro. Perdón, se me trabó la lengua. En una actitud adaptativa hacia el futuro. Cuando yo estaba en el colegio, en secundaria, cayó sobre mis manos un libro que se llamaba Camino al Futuro, de Bill Gates. Este libro me lo regaló por mi cumpleaños un tío mío que era informático y que era muy fan de Microsoft. Y este me dijo, lee este libro porque así va a ser el futuro. Bueno, la verdad yo lo leí, pero lo leí más por mi tío que por la promesa, ¿no? Porque dije, bueno, al final, ¿quién puede decirnos qué es el futuro? Pero la verdad es que tan pronto fueron pasando los años, me di cuenta de que aquel libro terminó por ser profético. Vamos a decir que este era un libro publicado en 1995, que nos hablaba en aquel entonces de que en el futuro las compras se iban a hacer por internet, que los pagos se iban a hacer en línea, que no había que ir al banco para pagar una cuenta de tu tarjeta de crédito, y que la información se iba a distribuir por todo el mundo sin necesidad de papel. En ese momento, para mí era una cosa casi inverosímil, porque si es que alguien tenía una computadora en su casa, una computadora era básicamente un sinónimo de una máquina de escribir. Nosotros solamente utilizábamos la computadora para hacer el trabajo de naturaleza y comunidad, ¿no? El curso del colegio, ¿no? Esa era básicamente la noción que teníamos de la computadora. Pero bueno, hubo una capacidad
de prever el futuro por parte de Bill Gates. Y esto también lo he confirmado hace unos 3 años, bueno, hace unos 3 años no, recientemente, cuando he visto unas conferencias de hace 3 años, en las cuales Bill Gates hablaba de que podría venir en algún momento una pandemia, como la que ha venido ahora en el 2020, que podría poner todo patas arriba, ¿no? Entonces, uno podría pensar, bueno, este tío, ¿qué cosa es un brujo? Pero no, no lo es. Lo que pasa es que es un tipo que tiene esta capacidad. Lee mucho, está siempre informado y está abierto al cambio, a pesar de su edad. Entonces, cuando se cumplen estos 3 factores, es más o menos, no digo fácil, pero es más o menos posible dilucidar cómo va a ser el futuro, al menos por los próximos 2 o 3 años, ¿no? No vamos a decir que más, pero sí se puede ver un poco cómo va a ser el cambio. Y bueno, tengo que decir que algo así me pasó a mí, porque yo en su momento tenía un canal de YouTube que estaba llevando prácticamente como un hobby, porque en ese momento trabajaba vendiendo libros en una editorial y paralelamente hacía una chamba en una productora audiovisual, producía un programa de televisión local aquí en Piura. Entonces, llegó el año 2014 y me di cuenta de que YouTube estaba creciendo. Y de pronto también tenía el conocimiento de que se iba a masificar la 4G, lo que permitía que la gente pudiera ver videos en su teléfono móvil. Entonces, además de eso, sabía que yo estaba en la capacidad de aportar contenido original, que no era un contenido que era muy común en aquel entonces. Entonces le dije a mi esposa, casi como si hubiera tenido una visión del futuro, quiero dedicarme a producir contenido para YouTube de forma profesional. Entonces ella creyó en mí. La verdad que lo valoro bastante porque no me dijo que estás loco, me dijo, bueno, si tú lo crees, hazlo. Y lo hice. Y dejé todo, y dejé la editorial, y dejé la producción de la televisión y todo, y me puse a trabajar en YouTube. Y bueno, tengo que decir que la sazón ya llevo 6 años en esto, y que pues ha sido hasta ahora el empleo más largo que he tenido en mi vida y uno de los que más he disfrutado, por decir que más he disfrutado. Que de repente no será el último empleo que tenga, porque como yo digo, la clave del futuro es la adaptabilidad. Pero en su momento, lo que tengo que rescatar de esta lección es que en su momento, gracias al conocimiento, al estar en el medio y a tener la capacidad de adaptarme, pude ver más o menos qué pasaba de aquí a 3 o 4 años, ¿no? De aquí yo no sé, vamos a ver. No sé si de aquí terminaré haciendo TikToks, pero bueno, ya será parte de un futuro que aún no conozco. Bueno, tampoco quiero venderles humo, ¿no? Porque yo sé que de repente esto les suena a estas historias de éxito que seguramente van a escuchar a lo largo de su vida, que les van a contar vendedores de productos maravillosos, que los van a intentar introducir en un negocio que nunca es una estafa piramidal, pero que, spoiler alert, siempre lo es, en donde no importa si es que te venden fragancias, remedios milagrosos, cursos o criptomonedas. Escapa de eso. La idea que quiero que tengas presente es que sea lo que sea que hagas de tu vida, sea lo que sea que estudies, sea lo que sea en lo que trabajes o en lo que te dediques luego de la universidad, es la quinta lección, que es lo que no escribí entonces, pero lo hago ahora. El oficio en el que vas a trabajar probablemente no existe ahora. Vamos. Seguramente algunos de ustedes sí van a trabajar en cosas que han pensado que van a trabajar desde que eran pequeños, porque hay oficios que siempre se van a requerir, al menos que se ve que en el futuro se van a requerir. Por ejemplo, siempre van a necesitarse ingenieros, maestros, doctores y lamentablemente abogados. Pero lo más importante es que aunque practiques la profesión que has estudiado, la profesión con la que soñaste, quizás no la ejerzas de la manera que te la enseñan o de la manera que la has concebido, porque precisamente las cosas cambian y la profesión que es ahora quizás no corresponda a lo que va a ser de aquí a 10 o 20 años. Por ejemplo, hace algunos años se inventó un sistema de cirugía que se llama el Da Vinci, que es como una especie de robot que opera en lugar de los doctores, que se dice que tiene más precisión que la mano de un cirujano. Además, también existen aplicaciones como por ejemplo ADA, que es una aplicación con la cual puedes hacerte un diagnóstico de salud con relativa precisión. Lo que no puede hacer ADA es medicarte, pero sí existe esa aplicación. Ambas cosas puede que no sean perfectas, pero ambas a su vez son un ejemplo de cómo va a cambiar el futuro o cómo va a cambiar el oficio del médico. A tal punto que la gente que se está preparando ahora en la carrera de medicina solo para operar o para sentarse en su escritorio mientras hace consultas médicas, pues probablemente en el futuro va a tener que cambiar de planes.
A ver. Así que ese oficio en el que estás pensando ahora como que es lo que más te gusta, como ese espacio cálido de tu zona de confort, pues vas a tener que dejarlo de lado, porque probablemente va a dejar de existir en los próximos 10 años, así como dejaron de existir las salas de redacción con cafeteras que tanto me gustaban a mí. De hecho, hace poco fui entrevistado en uno de los diarios más importantes de este país y pude ver ya de primera mano que las cosas eran muy distintas a lo que yo pensaba que eran cuando estaba en la universidad. El periodismo ya no es como ese espacio donde había periodistas con corbata destapando un Watergate. Era más bien solamente un grupo de jóvenes con ropa de casa redactando noticias mirando una pantalla que les indicaba cifras actualizadas de lectoría, donde no valía tanto qué noticia era la más importante, sino qué noticia era lo que la gente más compartía o más leía más. En resumen, en resumen, priorizaban más la noticia que acentuaba el sesgo de confirmación del espectador. Y esto del sesgo de confirmación del espectador me lleva a la sexta y última lección de esta conferencia, que es saber no es poder, saber es libertad. Hay una noción más o menos desfasada de la prensa que es que el periodismo es el cuarto poder. Y esto se decía porque antiguamente la prensa representaba la información y la información a su vez democratizaba el poder. Pero lo cierto es que la prensa, pues como empresa, está cada vez más preocupada más por hacer negocios que por informar, de modo a que tiende no a distribuir la información que la gente necesita leer, sino la información que la gente está interesada en leer. Y hay una diferenciación entre lo importante y lo interesante. Lo interesante puede ser el espectáculo, el fútbol, la vida de las estrellas, pero lo importante es eso que te va a afectar directamente a ti. Por ejemplo, algo que te va a afectar, algo que es importante es por qué no se construyó ese hospital que iban a construir en tu distrito, por qué siempre ciertas empresas tienen el favor del Estado, etcétera, ¿no? En fin, hay una diferenciación entre una cosa y la otra, pero también hay muchos intereses porque sepas solamente lo interesante antes que lo importante. Entre otras cosas porque lo interesante es negocio. La gente comparte lo más interesante siempre. Lee lo más interesante, porque no vamos a ser fariseos. En primer lugar, todos tenemos curiosidad, y en segundo lugar, pues todos favorecemos la información que creemos conocer. Todos, en cierta forma, caemos en el efecto Dunning-Kruger. Bueno, ¿qué es el efecto Dunning-Kruger? ¿Es una película de terror? Pues bueno, en cierta forma es como una película de terror, porque es un sesgo cognitivo que está tipificado por los psicólogos Justin Kruger y David Dunning, que dice que las personas por lo general sienten más seguridad cuando saben poco de algo y que esa seguridad va disminuyéndose a medida que uno va aprendiendo más sobre ese algo. A mí me gusta usar esta cita de Johann Wolfgang Goethe para explicar el efecto Dunning-Kruger. Me parece que es bastante reveladora. A ver, me van a decir qué les parece. Sabemos con seguridad solo cuando sabemos poco. Con el conocimiento, la duda aumenta. En resumen, lamentablemente los tontos son los que más seguros están de que saben algo. Sin embargo, los que sabemos un poco más somos los que lamentablemente dudamos más. Por eso que se suele citar a por eso que se suele citar a Sócrates con su famoso solo sé que no sé nada, porque mientras más vas aprendiendo, más te haces consciente de lo poco que sabes. Y más consciente te vas haciendo de que el conocimiento es poder, de que el conocimiento no es poder, perdón. Por el contrario, el conocimiento te puede traer más problemas de los que necesitabas tener. Entonces, si el conocimiento no es poder, ¿qué cosa es? Bueno, el conocimiento es una forma de ser más consciente del aquí y del ahora. Es una forma de poder ver el universo un poco más allá de esta hojuela. El conocimiento es una herramienta, es una forma de escapar de la caverna, es una tormenta del otro lado del mundo. El conocimiento es libertad. Muchas gracias. Excelente, excelente ponencia, Josué. Wow. Creo que queda ejemplificado perfectamente en las metáforas que has usado, en tantos conceptos que nos has asombrado. Entonces, la verdad, felicitarte, agradecerte. Y ahora vamos a poder escuchar a los presentes acá en la sala y también algunos comentarios de Facebook para poder transmitírselos y que puedas tú responderles o aclararles, ¿no? Bien, a ver, comentarles a todos los chicos que están acá en Zoom, si es que tienen alguna
consulta, alguna pregunta, poder levantar la mano en el icono de Zoom y para que puedan habilitarles el audio y poder hacer la pregunta. Mientras que se van animando, me quisiera hacerte una consulta, Josué, y está relacionada a uno de tus videos que me gustó mucho. Y en ese video habla sobre la importancia del ser ecléctico. Muchas personas han escuchado el término, otras no. ¿Qué significa ser ecléctico, Josué? Sí, es un concepto antiguo incluso, ¿no? Es un concepto que parte desde la antigua Grecia. Suena a enfermedad, ¿no? O sea, suena ecléctico, como que suena epiléptico, ¿no? Pero no, no tiene nada que ver. Ser ecléctico es poder dominar distintos sistemas de pensamiento, distintas escuelas, distintas opiniones, y poder crear con esto algo nuevo, ¿Has ¿no? escuchado el término? ¿Qué significa ser ecléctico, Josué? Sí, creo que hay un eco de la conversación, creo que recién me acaba de volver a llegar la pregunta. Efectivamente, se trata de converger, ¿no? Yo siempre digo que el eclecticismo es un punto de encuentro entre diferentes sistemas de pensamiento, que es algo a lo que creo que todos tenemos que apuntar en cierta forma, porque yo creo que el enemigo común que tenemos, no solamente a nivel de ideología, sino también a nivel de teorías, de conocimiento, es que es muy fácil tender a los extremos, ¿no? Que, por ejemplo, que si yo soy de este color o del color opuesto, pues me vaya más hacia el extremo como para poder demostrar pues que soy diferente a ti. Pero no, no, yo más bien abogo por lo contrario, ¿no? De que podemos llegar a una comunión entre sistemas de pensamiento. Yo hablo de sistemas de pensamiento porque lo mío es la filosofía, pero sé que incluso dentro de las ciencias también hay muchos acuerdos y desacuerdos. Y que más bien abogo por los acuerdos, ¿no? De que podemos llegar más a través del acuerdo que a través del distanciamiento. Entonces a eso se le llama el pensamiento ecléctico. Y es algo al que debemos apuntar la mayoría de nosotros, creo yo, a manera personal, ¿no? Sobre todo en estas circunstancias tan divididas que nos toca pasar. No sé si hay alguna duda más o consulta. Algo que me llamó bastante la atención en tu ponencia, que es una frase, yo diría para enmarcar en el Gordo. Aunque el universo no tiene cuentas premium. ¿De dónde la sacaste? ¿Cómo así se te ocurrió? Ah, no, es que no hay mayor secreto, estaba pensando en Spotify y que siempre tienen esta función para que compres un premium, para que puedas hacer para que puedas, pues digamos, navegar ahí tipo nivel Dios. Entonces, creo que de cierta forma nosotros tenemos siempre una visión que está muy determinada por el principio antrópico, ¿no? Que el principio antrópico es un concepto que dice que mucho del conocimiento que hemos generado se basa en la percepción de que si los humanos existimos tal como existimos ahora, todo el universo que viene detrás de nosotros tiene que haberse configurado de tal forma para posibilitar, ¿no? Todo tiene que ser coherente con nosotros. Entonces, eso hace que nos sintamos como los amos del universo, pero en realidad somos una casualidad del universo. Nuestra visión del universo y de las cosas que conocemos es muy limitada y que el universo, como también decía la misma ponencia, es como la chica que te dijo que no, o sea, no le interesas para nada, no sabe que existes y cuando crees que le interesas algo, es mentira, es una ilusión. Entonces, eso es lo que pasa, con eso me refiero a que no puedes trampear con el universo, no hay forma de hackearlo. Genial, excelente. Acá también tiene una pregunta nuestro amigo Wilson González. Adelante, Wilson. Pues sí, así como mi duda es más o menos así. Si tú pudiste vaticinar que en el futuro podías participar o podías entrar a YouTube, ¿qué es lo que te animó realmente a hacerlo? Decir, en el futuro va a ser muy productivo o hubo un fueguito más que te llamó a decir, este es mi lugar. Se cumplen varias cosas. Yo, por ejemplo, para comenzar tuve que romper el cascarón. Yo tenía antes una concepción muy cerrada de lo que era el periodismo, que era muy anticuada, una concepción de hacía 100 años atrás probablemente,
que era sin embargo lo que me resultaba más romántico, pero tuve primero que desligarme de eso, o sea, decir, periodismo no solamente es sala de redacción, periodismo puede hacer muchas otras cosas más. Y en cierta forma lo que hago en YouTube es un tipo de periodismo especializado porque tiene más que ver con la divulgación a las humanidades, ¿no? No se suele entender como periodismo y nadie nunca me celebra a mí el Día del Periodista, pero bueno, es un tipo de periodismo en el fondo. Entonces, primero tuve que romper esa concepción y luego también tuve que estar en un lugar apropiado. Es decir, yo tenía mi canal de YouTube antes de dedicarme a YouTube profesionalmente, o sea, lo tenía como hobby. Lo estaba haciendo porque me gustaba. No le tenía mucha fe realmente, pero de pronto comencé a ver que había un crecimiento, comencé a ver que habían algunas cosas que se estaban dando o que se iban a dar aquí en nuestro contexto porque ya se estaban dando en otras latitudes. Por ejemplo, en Europa ya se daba, ¿no? El consumo de videos después de la masificación de la 4G se había disparado. Entonces, bueno, fue un conocimiento que yo tuve que de repente en su momento no lo tuvo muchas personas y lo aproveché. Entonces, sí hay un poco de suerte ahí. Yo no soy de las personas que dice, y nunca he estado en mi discurso de decirle a la gente que solamente esforzándote vas a conseguirlo todo, ¿no? Porque también hay mucho de suerte a veces. A veces la suerte tiene que cogerte en el lugar apropiado, ¿no? En el momento indicado, ¿no? Y en ese momento estaba yo ahí y aproveché la ola. Entonces, en ese aspecto, pues sí, pude ver que iba a haber un cambio. De repente, si no hubiera estado en YouTube, si no hubiera tenido la idea de trabajar en esto, en algún momento, pues de repente ni siquiera me hubiera puesto a investigar sobre las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, todo va acompañado, ¿no? De la mano, ¿no? O sea, uno tiene que tener la mentalidad abierta, estar con una actitud de adaptabilidad para el futuro y leer, investigar, que es lo más importante, ¿no? Una pizca de suerte también. Excelente, gracias por la respuesta. Eh, Hay otra pregunta adicional. Marcia Lingán quiere consultar algo. Marcia, puedes habilitar tu audio. Hola, en primer lugar, me ha gustado bastante tu ponencia, estoy muy inspirada y bueno, mi pregunta era, ¿qué tanta relación existe entre la ciencia y la filosofía? Bueno, relación, hay muchas relaciones. Es una pregunta un poco amplia y es uno de los temas que me dedico a abordar constantemente en mi canal. Yo en algún momento me acuerdo que dije en uno de mis videos que la filosofía es la madre de la ciencia, pero todos saltaron en ese momento y con cierta razón, porque no es del todo correcto. Es decir, si bien antes, hablamos de antes de que la ciencia esté configurada como está configurada ahora, que básicamente es lo determinado por el método científico, que es una idea de la modernidad, concretamente promovida por René Descartes. Antiguamente, antes de Cristo, en la época de Aristóteles, Platón, ¿no? No existía la ciencia como tal, ¿no crees? Filosofía abarcaba todo, ¿no? Pero no era la filosofía que conocemos ahora, ni tampoco la ciencia que conocemos ahora. Se trataba de una ciencia que funcionaba de forma más lógica y se trataba de una filosofía más analítica. Entonces, era algo diferente, era una amalgama de cosas, ¿no? Por eso es que hasta el siglo XVI, Aristóteles era considerado el científico más grande de la humanidad, cuando ahora mismo Aristóteles es considerado un filósofo. Entonces, se trata de un crecimiento que fue en paralelo, ¿no? Como si fuera la filosofía de ahora y la ciencia de ahora son como dos ramas de un mismo tronco, de un mismo árbol, el mismo producto de lo mismo, que básicamente lo que que es propiciado por la curiosidad humana, el querer saber eh, cómo funcionan las leyes del universo, sin tener que recurrir a una explicación dogmática, ¿no? En el momento en el que la gente dejó de explicarse las cosas como que, sí, las estrellas están ahí porque un dios las puso, y se comenzaron a preguntar, ¿por qué existen estrellas? Las estrellas son lo que creemos, entonces comenzó a funcionar la filosofía como la conocemos ahora y por ende la ciencia tal como la conocemos ahora. Entonces tuvo un origen común. Perdón. Y por otro Tal lado, cual. pues ahora mismo también hay una comunión entre filosofía y la ciencia. La filosofía, yo siempre digo que es la encargada de hacerse las preguntas que la ciencia responde. Incluso el mismo científico, cuando
inicia una investigación siempre parte de una pregunta filosófica, con lo que siempre está presente ahí. Y mientras más preguntas filosóficas nos vamos a ir haciendo, más se asegura la continuidad de la ciencia. Entonces, son como dos materias hermanadas. Tal cual, sí, existe una relación bastante ligada, a veces por algunos difícil de explicar, pero para otros lo tenemos bastante claro. Y a razón de ello, ¿no? De hablar de filosofía, de ciencia, que es un poco la temática que nos presentas tú en tus videos, quisiera hacerte la consulta si es que hay por ahí alguno o algunos videos que te generan más aprecio, más cariño, más nostalgia tal vez. Dentro de mis videos, no, ahorita mismo, bueno, vamos a ver, es que no lo sé, yo soy un poco... no quisiera decir que todos los videos los tengo el mismo aprecio, porque también es cierto que en algún momento hago videos porque hay un tema que es tendencia y amerita hablar, ¿no? Y bueno, después pasa el tiempo y yo no sé, digo, bueno, no me acuerdo ni qué dije en este video porque fue un tema que ocurrió en un momento, algún suceso, ¿no? Que se atendió y listo, ¿no? Pero hay otros videos que sí terminan por ser más profundos, pero de ellos la verdad es que no les sigo mucho la pista. Yo en mi canal tenía más de 700 videos hasta hace poco y hice una purga, porque yo tengo muchos videos y yo creo que hay muchos videos que tenía eh, en el que emití alguna opinión con la que ahora no estoy de acuerdo. Después he hecho videos mejores explicando el mismo tema, entonces para evitar redundancias he quitado muchos videos, o sea, me he eliminado como cerca de 100 videos en una noche. ¿Y por qué? Porque pienso que siempre puedo hacer las cosas mejor, ¿no? Pero ahora mismo no sé si te puedo decir que tengo uno favorito o un conjunto de videos favoritos. Hay algunos que generan más vistas. Por ejemplo, creo que el video que más vistas ha generado es un video que se llama, un video de 10 paradojas filosóficas, que tiene más de 5 millones de vistas, que yo lo veo, me parece curioso, pero no es el video del que más orgulloso me siento. Yo creo que me acuerdo de algunas paradojas que yo mismo describí, por ejemplo, un video que se llamaba La paradoja del riesgo inesperado, que es creo que una de las paradojas más logradas que están en mi canal, pero ahorita mismo no me acuerdo de nada en particular que te pueda decir, mira, este es el mejor video que he hecho, porque, no sé, estoy siempre enfocado en el siguiente, ¿no? Me acuerdo que en algún momento cuando yo escribía, bueno, lamentablemente he dejado de escribir, pero cuando yo estaba un poco más en el mundillo literario, me encontré con un escritor que le hice esa pregunta: ¿cuál es de los libros que has escrito, cuál es el que más te gusta? Y él me dijo el siguiente. Sí, tenía la intención siempre de hacer un mejor libro después, y eso estaba buenísimo, ¿no? Entonces, creo que de cierta forma ahora también comparto esa opinión, así que la respuesta fácil es el siguiente video que haga. Eres un tirador de frases, el Spotify ahora con el siguiente libro, me parece genial. Valeria Rodríguez ha No, pero levantado su esa no es mano. mía. Valeria, adelante. Hola, muy buenas tardes. Para empezar, me gustaría comentar que sigo tu página de YouTube y es increíble, me encanta. Mi pregunta va respecto a cómo has comentado que la visión de la ciencia ha cambiado desde la época de Platón hasta ahora, y sobre la teoría del caos. Entonces, apenas leí un libro de Jurassic Park y me gustó mucho en cómo abordan la teoría del caos y cómo en el libro se plantea de que la teoría del caos rompe por completo las estadísticas que tenemos sobre la ciencia. Entonces, mi pregunta es, ¿crees que en algún momento la ciencia podría desaparecer? Ya, sí. De repente, no creo que va a desaparecer, pero sí va a cambiar de paradigma. Existe un filósofo de la ciencia muy conocido que es Thomas Kuhn, que él tiene la propuesta de que la ciencia no avanza, sino que la ciencia es paradigmática, es decir, la ciencia cambia de paradigmas. ¿Qué quiere decir que cambia de paradigmas? Pues que cambia sus leyes internas, por decirlo de algún modo, lo que estaba comentando en una de las primeras preguntas que me hicieron, es que la ciencia antiguamente, antes de la etapa moderna, era una ciencia muy de experimentos mentales, muy lógica, muy de suposición, ¿no?
Por ejemplo, me acuerdo de algún artículo de Aristóteles, donde Aristóteles decía por qué los niños nacen hombres y las niñas nacen mujeres, ¿no? Y hablaba de los vientos, que si en el momento de la concepción soplaba el viento austral, eso hacía pues que el feto se enfriara y por tanto iba a nacer hombre, y si no... Entonces, era una ciencia de ese tipo, ¿no? En el cual, bueno, un sujeto que sabía mucho, porque que tenía lectura, que estaba en contacto con la realidad a partir de la observación, pues podía decir algunas cosas. Entonces, ese era el paradigma de la ciencia en ese momento. Ese era el paradigma, la observación y una conclusión más o menos lógica. Luego la ciencia cambió, ¿no? Luego la ciencia se hizo más de experimentos, ¿no? De aislar las condiciones que podrían afectar la muestra, de replicar el experimento una y otra vez hasta que una comunidad científica lo acepte, y así tenemos la ciencia moderna. Pero nada nos garantiza que la ciencia tal como la conocemos ahora vaya a seguir siendo la ciencia de aquí en 2000 años. Puede cambiar de paradigma, como decía Thomas Kuhn. Y para ello, pues, bueno, Thomas Kuhn de hecho hablaba de una serie de estratos por los cuales la ciencia atraviesa, ¿no? Poco a poco se van presentando anomalías. Actualmente vemos que la ciencia tiene ciertas anomalías, es decir, cosas que no concuerdan dentro de lo que nosotros, de lo que nosotros podemos ver. Después esas anomalías generan una crisis y después la crisis genera un cambio de paradigma, es decir, una nueva ciencia que es más perfecta que la anterior. Bueno, más que se me traba la lengua, más perfecta, diferente a la anterior. Entonces, difícil que la ciencia cambie, pero sí que puede evolucionar, puede cambiar. Y sí, no sé si con esto respondo a tu pregunta. Creo que me hablabas de la teoría del caos. Me perdí un poco. Sí, es que en el libro plantean que, no sé si lo has leído, pero habla un poco de que hacen como que una réplica, una mutación sobre los dinosaurios. Entonces los vuelven a crear y lo que se plantea es que cómo tú puedes controlar esta muestra de dinosaurios, esta población, si el ambiente no va a ser igual que en donde vivían estos dinosaurios. Entonces, a pesar de que se basaban en ciencia, en que, bueno, yo sé que esto es lo que sacamos de los dinosaurios, sabemos en qué ambiente vivían, los ponemos en este ambiente, los controlamos, o sea, como que la ciencia trata de controlar toda esta situación. Pero lo que lo que plantea la teoría del caos es que cualquier cosita, por diminuta que sea, va a romper con toda esta estructura que se tenía anteriormente, o la podría alterar. Entonces, ya teniendo la teoría del caos en cuenta, sí podría quizá alterar mucho sobre lo que se tiene conocimiento de la ciencia. ¿Sí me expliqué? Creo que sí. Eso es cierto, eso es una verdad lógica. Lo describía incluso al comienzo de la conferencia, a través del efecto mariposa, ¿no? Que si es que se presentan algunas anomalías, sobre todo al inicio de un proceso, dentro de un sistema inestable, ese pequeño cambio, que podría manifestarse incluso como el aleteo de una mariposa, conforme va pasando el tiempo, conforme se va desarrollando este proceso, se va haciendo cada vez más y más y más y más caótico. Y a veces lo gracioso es que esta anomalía a veces nos es impredecible. Hay también no sé si decir una ley, pero un concepto muy, muy conocido en Internet, que es la famosa ley de Murphy, que muchas veces está mal entendida porque se toma como si fuera una broma, ¿no? Un chiste de mal gusto, ¿no? O algo, o un meme pesimista, ¿no? Pero en realidad no lo es. Este señor, Murphy, era un científico estadounidense que desarrollaba cohetes, y él tenía un lema, una frase que era: si algo va a salir mal, va a salir peor. O sea, como que siempre se ponía él en el peor de los casos, porque en el momento en el que nos confiamos de que algo va a salir como creemos que va a salir, va a ocurrir un error y nos va a echar por la borda todo lo que tenemos. Entonces, es mejor siempre pecar ahí de negativos, viéndose cualquier anomalía, porque cualquier cosita, ¿sí? Cualquier tornillo que de repente no está bien ajustado, le diste dado vueltas, le diste 1,5, ese tornillo, cuando funcione la maquinaria, va a hacer que ocurra un desastre. Eso por poner un ejemplo concreto, pero también ocurre en la ciencia, a veces alguna medición que hicimos, que no estaba bien,
algún caso que metimos por ahí que no estaba del todo bien documentado, puede fastidiarte después todo un sistema de conocimientos. Por eso es que también es bueno determinar qué cosa es lo científico y qué cosa es lo pseudocientífico, ¿no? Entonces, la ciencia tiene que ser muy rigurosa para poder evitar problemas futuros. O sea que siempre estamos a la merced del caos. Siempre, siempre, siempre. Y de cierta forma, no vamos a dejar de caer en el caos, ¿no? Lo que podemos hacer es más o menos tratar de entender por qué se dan las cosas. La ciencia de ahora se basa en una suposición que es más o menos dogmática. Y la suposición es que tenemos que confiar que el universo tal como se ha venido manifestando hasta ahora, se va a seguir manifestando de la misma manera mañana. Esa es la suposición. O sea, así es como funciona la ciencia. Es decir, es posible que mañana el universo cambie completamente. Es posible, es mínimamente posible. Casi no va a pasar, estadísticamente es casi imposible, pero puede pasar. Y nosotros nos basamos en que, bueno, va a seguir siendo igual toda la vida. Entonces, ese es el problema que tiene ahora la ciencia, que en algún momento va a haber una anomalía que no hemos detectado y todo va a cambiar. Porque seguimos creyendo que el universo va a seguir siendo el mismo que conocimos hace 1000 años. Entonces, de repente, puede ser que ese sea el cambio de paradigma que señalaba Thomas Kuhn. De repente, ¿no? Y que la ciencia futura sea de otra forma. Ya no se base en las estadísticas, sino que se base en una forma de conocimiento más objetiva. Perdona por haberme distendido tanto, pero es que me apasionan estos temas y siempre hablo más. Está perfecto, gracias. No, está perfecto que puedas extenderte, nos gusta cuando comentas, cuando das más detalles sobre una pregunta. También agradecemos a Valeria por la pregunta, muy interesante. Estaba un poco buscando de algunos de tus videos iniciales, algunos de tus blogs iniciales, para ver más o menos alguna inspiración que tal vez hayas llegado a tener. Y me encontré con un blog de los que tú escribías, ¿no? En El Verduguillo, que decía, voy a citar textualmente: tenía 9 años cuando en Navidad me obsequiaron mi primer libro. Se llamaba Esteban y el fantasma. Entonces, esto lo cito porque quiero hacerte la consulta de qué tan importante es motivar desde la infancia, desde pequeños, en el mundo de la lectura, en el mundo de la ciencia o de la literatura. Bueno, creo que voy a decir algo que de repente es un poco debatible, pero creo que muchas veces caemos en el error de tratar de amoldar a un niño de acuerdo a nuestros gustos. Es decir, queremos que todos le agarren el gusto a la lectura desde niños. O sea, bueno, por decirlo de alguna forma elegante, ¿no? Porque también a veces lo hacemos para mal, porque yo creo que de alguna forma hacer que un niño lea desde pequeño es algo bueno, no hacer algo malo, pero sí a veces lo motivamos para otras cosas que a lo mejor no le traen ningún propósito, como por ejemplo, quiero que veas todas las películas de Marvel, porque eso te va a servir para el futuro, y el niño tiene que ser un fanático de Marvel, y al final dice, pero bueno, ¿de qué sirve que el niño sea igual que el padre? No, déjalo ser el mismo, que tenga su propia personalidad. Y a veces, lo digo porque a veces con la lectura, solemos ser, cuando somos paternalistas con los niños, tendemos a darle las cosas que creemos que ellos deben leer. Por ejemplo, a mí me gustaba Esteban y el fantasma, era mi libro favorito cuando era niño, pero vamos, yo cometería un error si, por ejemplo, a mi hijo le digo, tienes que leerte esto porque esto es bueno. Que no sé, a lo mejor él descubre otro libro que le gustó más, ¿no? Y sería yo pues un poco arrogante decirle que lo que yo descubrí es mejor que lo que él descubrí. Entonces, por ese lado, siempre he abogado por dejar que los chicos descubran sus propios libros y que descubran sus propios gustos en general, ¿no? Que lo que podemos hacer cuando nos referimos a motivarlos, más que todo sea sutilmente y a través del ejemplo, porque vamos, tampoco vamos a ser fariseos, o sea, si nosotros no leemos, si el niño nunca nos ve leer, entonces ¿qué lo vamos a motivar, no? O sea, no tiene sentido, ¿no? Tendríamos que nosotros hacerlo a través del ejemplo, en primer lugar. Y me acuerdo que eso criticaba mucho cuando yo estaba trabajando en una editorial y participábamos de ferias de libros y todo. Y los papás siempre venían y siempre la consigna, nosotros vendíamos libros para todas las edades, siempre venían los papás en plan de que
A ver, ¿qué le vamos a comprar al niño? A ver, ¿qué tienes para niños? Y siempre es como para el niño. A ver, ¿qué te gusta ya? Para que leas en casa. Y en un momento, me acuerdo que haberle dicho a uno de los papás, bueno, de tanta repetición del mismo escenario, y yo le decía a los papás, ¿y para usted qué cosa? O sea, ¿y usted qué libro se lleva, no? Porque, claro, siempre viene para darle al niño la tarea de leer, ¿no? La tarea de leer, ¿no? Y el papá no lee nada, entonces dijo, bueno, lo estás dando al niño, como que lo estás castigando aquí delante de mí, yo no quiero ser cómplice de eso. Entonces, de cierta forma, pues eso sí me preocupa un poco, ¿no? Yo creo que motivar siempre con el ejemplo y para cosas buenas, ¿no? Dejar que el niño busque su propio camino, ¿no? Pero nosotros lo que nos corresponde es ser ejemplo. Eso es lo mejor que podemos hacer. Excelente, genial. Sí, hablabas justo en esta respuesta. Me quedo con dos puntos, ¿no? El demostrar con el ejemplo, el motivar con el ejemplo y el dejar que el niño, en general, la persona, decida por su pasión, por optar por lo que les apasiona, ¿no? Y justamente lo que nosotros como Inspírate Uni queremos fomentar. Nosotros brindamos toda la información que consideramos es de calidad, es importante, ¿no? Tratamos de difundir las carreras de la universidad, contenido de algunos divulgadores, edutubers, como es el caso, para que toda la gente que nos pueda ver pueda optar, ¿no? Por lo que les apasiona, ¿no? Y es algo que creo tú también lo plasmas en tus videos. Entonces, te agradecemos mucho, Josué. Me gustaría tal vez saber si es que tienes algún comentario final o algo que decirles a los presentes acá o a los que van a ver luego la entrevista. Ah, sí. Bueno, nada, pues sí, sí, nos despedimos, pues quiero agradecer nuevamente por puro gusto, como lo hago por puro gusto porque me ha gustado. Me quedé el año pasado con ganas de estar presente. Ojalá que el próximo año ya se den las condiciones para hacer esto de forma presencial, porque creo que siento un poco más de cercanía con la gente cuando estamos mirándonos frente a frente. Y pues les deseo muchos éxitos y que puedan continuar con esta iniciativa en el futuro. Y pues para los demás, pues eso, manténgase siempre con una actitud abierta al cambio porque el futuro que ustedes piensan ahora no va a ser así, va a ser diferente. Y si no están abiertos a las nuevas posibilidades, entonces probablemente el universo va a conspirar en contra de ustedes.